¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo. 21:02, 19 grados en estos momentos la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. 3 temas vamos a compartir esta noche. Vamos a arrancar primero. Nosotros acá accedimos al informe de la Contraloría General de la República, este informe que tiene 378 páginas, y con la producción de La Caja Negra desmenuzamos parte de este informe y nos encontramos con varias cuestiones que nos pareció importante puntualizar porque revelan qué cosa. La gestión de Mario Abdo Benítez en pandemia. Estamos hablando de corrupción, inoperancia y muertes. Vamos a hablar con una representante del gremio médico en instantes acá en La Caja Negra. Y el domingo por la noche estuvo con nosotros Camilo Benítez, Contralor General de la República, escandalizado por los niveles de corrupción en nuestro país. Él afirma que si seguimos así, esto va a reventar en algún momento, esto va a explotar. Escandaloso el nivel de corrupción. Y nos parece importante, si bien esto que vamos a mostrar ahora en el informe está en el informe que presentó el Contralor General de la República ante el Parlamento, queremos puntualizar porque revela, siempre se dice que nosotros los paraguayos somos como muy desmemoriados. Hay que recordar que el gobierno de Mario Abdo Benítez es un gobierno que robó en plena pandemia. Y hoy aparecen actores políticos, prácticamente el 80% del gabinete de Abdo Benítez, haciendo proselitismo, pidiendo votos, como si fuese que nada ha pasado. Incluso el presidente Abdo Benítez la semana pasada dijo en un discurso: si están enojados conmigo, no me voten a mí, vótenle a Hugo Velázquez para recuperar Paraguay. ¿Admitió el presidente de que ha fundido al Paraguay? Vamos a mostrar estos casos puntuales de alevosos casos de corrupción que sacudió al gobierno de Mario Abdo Benítez. Y lo más escandaloso en plena pandemia. Y después, en el segundo bloque, que es el tema fuerte de esta noche, acá tengo copias de un contrato que salpica de manera directa ¿a quién? Al concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El concuñado del presidente fue beneficiado con un millonario contrato. El documento al cual accedimos hace referencia a un contrato de 5.800 millones de guaraníes. Y le dan un anticipo de 3.200 millones de guaraníes en febrero de 2020, cuando nos estábamos acomodando para hacer frente a lo que iba a significar la pandemia, en plena incertidumbre. Y en el informe, en el segundo, no voy a adelantar todo, pero en la gestión del entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, se diseña una estrategia para darle un contrato directo por este monto millonario a nada más y nada menos que al concuñado del presidente de la República. ¿Por qué concuñado? Porque este hombre, después vamos a revelar el nombre, ya se imaginarán ustedes de quién estamos hablando, es el esposo de la hermana de la primera dama. Y nosotros accedimos a una parte de este contrato y de este convenio, pero nuestra fuente nos dicen que ese monto de 5.800 millones de guaraníes que el presidente le da a su concuñado de manera directa, sin licitación, es mucho más. Y estuvimos en estos días averiguando, pidiendo información o más información de lo que ya tenemos o el detalle de ese contrato, de ese convenio, porque nos dicen que estos 5.800 millones a lo mejor nos quedamos cortos, es mucho más. Esa documentación vamos a seguir insistiendo a ver si nos proveen desde el Ministerio de Salud, desde la institución que contrata los servicios de la empresa, nosotros decimos vinculada al concuñado del presidente de la República. Pero en la documentación aparece el nombre, quien firma este contrato
es efectivamente el concuñado del presidente. El monto, 5.800 millones de guaraníes. Eso vamos a mostrar. El informe, vamos a contar quién es este concuñado afortunado del presidente de la República, quien en plena pandemia se embolsa 5.800 millones de guaraníes sin licitación de manera directa. A lo mejor nos quedamos cortos con los montos porque accedimos a una parte de ese convenio, a lo mejor es mucho más, porque en una parte este convenio dice que tiene vigencia 5 años. Y si hacemos el cálculo, lo de 5.800 millones, a lo mejor nos quedamos cortos. Pero vamos a mostrar los documentos que tenemos, que podemos justificar y demostrar. No somos como otros medios que publican basados en chismes o informes preliminares incompletos. Vamos a mostrar exactamente lo que tenemos. Y vamos a cerrar en el tercer bloque de esto que no es nuevo, pero que nosotros venimos insistiendo hace rato y tiene que ver con, armamos una ecuación lógica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el testimonio de empresarios que hace un par de años fueron a hablar con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por la preocupación de la caída de un importante cargamento de cocaína en un puerto en Europa. Y le dijeron al presidente, la imagen país está por el suelo, porque aparece Paraguay como el país donde se utiliza para la ruta del narcotráfico. Paraguay no produce cocaína. Viene, uno supone, en avión o no sé de qué manera, pero Paraguay se ha convertido en un centro donde se carga la cocaína en los contenedores, contaminan productos paraguayos que tienen sello de industria nacional. Y nosotros hablamos con varios de estos empresarios afectados cuyas cargas fueron contaminadas y nos dicen, a nosotros nos llevó años conquistar mercados a nivel internacional y esto les liquida cuando aparece una denuncia o cae una carga, como por ejemplo la carga que cayó en Bélgica, 5 toneladas de cocaína que iban dentro de paquetes de arroz. Nosotros hablamos con los representantes de la Cámara de Arroceros y están, por supuesto, preocupados, porque esto les puede traer complicaciones. El mercado paraguayo es muy pequeño, prácticamente el 100% de quienes forman parte de esta Cámara exportan sus productos a varios países, europeos algunos de ellos. Y el golpe o el envío de esta carga que cae en Bélgica, nos dijo el director nacional de aduanas, está evaluado en cuánto, 250 millones de euros. 250 millones de euros. Esto es lo que cayó. No sabemos qué cantidad de cargas iban enviando permanentemente, periódicamente desde Paraguay, contaminando los productos nacionales. Le llevan al presidente de la República la propuesta de comprar los famosos escáneres. Paraguay necesita 14 escáneres para poder revisar las cargas y detectar a tiempo antes de que Paraguay se convierta en noticia internacional y esto en un bochorno, en un escándalo, y Paraguay mirado ante la comunidad internacional como un país utilizado por la ruta del narcotráfico. ¿Qué hizo el presidente de la República? Absolutamente nada. Les ignoró a estos empresarios, les ninguneó, como solemos decir. Los empresarios se quedaron sorprendidos porque no solamente se fueron, le llevaron la propuesta de venderle al Estado los escáneres, que tienen un costo muy elevado, por cierto, pero también le llevaron un plan de financiación a través de organismos financieros internacionales, de la mano acá de un banco de plaza. Le llevaron al presidente la solución y el presidente ignoró. Entonces nosotros nos preguntábamos la semana pasada en Radio 1, dijimos, ¿esto es desidia o complicidad? Y después de escuchar el testimonio de estos empresarios dijimos, desidia no es desidia. Esto es directamente complicidad, porque al ofrecerle al presidente la solución a este problema y no ha actuado en consecuencia, es porque uno podría fácilmente suponer ¿qué cosa? De que el presidente proteja a sus amigos, de que esas cargas de cocaína que van a Europa, 250 millones de euros, un cargamento, bien podríamos suponer que de ahí chorrea la plata para financiar campañas proselitistas, de ahí chorrea la plata para pagar la vocería en algunos medios de comunicación. De ahí chorrea la plata para
que la familia del presidente compre departamentos en Punta del Este, en Miami, remodele la quinta de la familia presidencial, etc. Todo eso podemos imaginarnos, porque hoy no hay una explicación por qué la negativa del presidente a esa propuesta que llevaron los empresarios. Pero estos temas vamos a tocar esta noche. Arrancamos con este informe, lapidario, por cierto, de la Contraloría General de la República. El gobierno de Mario Abdo Benítez en pandemia. Inoperancia, corrupción y muertes. A ver. La gestión de Marito en pandemia, corrupción, inoperancia y muertes. Si bien Mario Abdo Benítez se sigue jactando de su gestión durante los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19, la Contraloría General de la República expuso las terribles falencias y los escandalosos negociados cometidos por el gobierno en su gran comilona con proveedores, mediante la estafa y sobrefacturación de los insumos médicos y medicamentos contra el coronavirus. La Contraloría General de la República remitió al Congreso Nacional su memoria anual 2021, el cual contiene en un anexo el gran desafío que conllevó hacer frente a la pandemia del COVID-19 en cuanto a la salud pública, en medio del mayor escándalo de corrupción que marcó la gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez. El informe detalla los fatos que fueron realizados durante la cuarentena, cuando el Poder Ejecutivo dispuso que la población se quede en sus casas y el Legislativo aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de 1.600 millones de dólares, mientras los funcionarios corruptos y los empresarios que tenían un afán desmedido de lucro hacían sus grandes negociados entre cuatro paredes, sin importarles el terrible escenario que se avecinaba. El modus operandi para los fatos en pandemia. Pliegos direccionados y sin aprobación de la máxima autoridad, falta de invitación a empresas interesadas en participar de las licitaciones y la conformación irregular de los comités de evaluación forman parte de las irregularidades cometidas por el Ministerio de Salud, de acuerdo con la Contraloría. En su escrito detalla la falta de una constancia de que la institución haya invitado a otras empresas interesadas en presentar mejores propuestas en su llamado licitatorio. Hay que recordar que ante la presunción que se tenía sobre los direccionamientos en estas convocatorias, Salud Pública había alegado que sí llegó a cursar invitación a otros potenciales oferentes, pero que nadie se presentó. Sin embargo, la revelación de la Contraloría echa por tierra esa versión. Otro punto importante mencionado en el reporte es que el pliego de los requisitos no fue aprobado por la máxima autoridad del Ministerio. Con ello se intuye que dichos procesos fueron llevados adelante sobrepasando la figura del entonces ministro Julio Mazzoleni. Entonces, si el ministro de Salud no era el que aprobaba el pliego, ¿quién lo hacía? Es que aquí aparecen en el operativo de compras, según los antecedentes, hombres cercanos al presidente de la República, ajenos al Ministerio de Salud, como el caso de Raúl Silva, un alto funcionario de Yacyretá, salpicado en la cocinada de las fallidas compras de salud al clan Ferreira. En cuanto a la evaluación, la Contraloría resalta que la omisión de los criterios de evaluación y calificación en el pliego de bases no garantizó a los potenciales oferentes invitados al llamado que sus ofertas serían evaluadas y calificadas con objetividad, en igualdad de condiciones y con transparencia. Además, que los miembros del Comité de Evaluación fueron nombrados a través del memorando de la Dirección Operativa de Contrataciones, cuando debieron ser conformados mediante la resolución que aprueba el pliego. Es de esta manera que un equipo externo era el que armaba y evaluaba los pliegos para favorecer a los amigos del gobierno. En ese sentido, es de público conocimiento el contubernio con el clan Ferreira, el cual mediante sus empresas Eurotech e Imedic proveyó por vía de la excepción los famosos insumos médicos chinos al Ministerio de Salud. La colusión y corrupción en estas compras fueron corroboradas y generaron un tremendo escándalo en la pandemia.
Esta fallida compra de insumos chinos, revelada por la Caja Negra, consagró el fracaso en la gestión sanitaria del gobierno de Mario Abdo. Tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos. Otro aspecto señalado por la Contraloría en su informe es la adquisición de equipos y accesorios de gases médicos para la contingencia de COVID-19, cuando los hospitales quedaron al punto de desabastecimiento y miles de vidas corrieron peligro. Al igual que otras licitaciones, aquí el modus operandi se repitió. El pliego no fue aprobado por el ministro y tampoco invitaban a otros potenciales interesados. Falta de medicamentos y polladas. Las rifas y las polladas fueron una constante en pandemia. Los familiares de los internados se vieron en la necesidad de comprar atracurio y midazolam ante la falta de estos medicamentos en los hospitales. Al respecto, la Contraloría concluyó que existió falta de planificación y gestión oportuna en la adquisición efectiva de los fármacos. La escasez de los medicamentos para los pacientes con COVID hizo lugar a las compras directas en salud, con los precios de referencia muy superiores a los del 2019, con un pliego de bases y condiciones no aprobado por la máxima autoridad ministerial y con especificaciones técnicas que restringían la participación de varias proveedoras, retrasando así la reposición en los hospitales. La misma situación ocurrió en el Instituto de Previsión Social, donde la Contraloría detectó varias falencias en las compras por vía de la excepción de medicamentos e insumos médicos para el combate al COVID-19, al incumplirse las formalidades establecidas en estos procesos. Más negociados en pandemia. Asimismo, la Contraloría detectó que los proyectos del MOPC para la construcción de los hospitales de contingencia en el INERAN y en el Hospital Nacional de Itauguá no contaron con la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud, imposibilitando garantizar que las construcciones, desde el punto de vista de salud pública, brinden un mínimo de seguridad. Tampoco la Superintendencia de Salud verificó el cumplimiento de los estándares mínimos obligatorios. En cuanto a la Secretaría de Emergencia Nacional, la Contraloría halló la entrega parcial de los insumos a las ollas populares y también el envío de productos alimenticios en mal estado, vencidos o con defectos. Finalmente, en el programa de asistencia estatal Putumayo, el Poder Ejecutivo desembolsó 11.500 millones de guaraníes a personas que no cumplían con los requisitos establecidos, de acuerdo con el informe publicado por la Contraloría. Bueno, nosotros estamos sorprendidos porque hasta ahora el gobierno de Abdo, el propio presidente de la República, en varios discursos, él se sigue jactando de que fue el mejor presidente en tiempos de pandemia. Sin embargo, no lo decimos nosotros, va a ser un informe que tenemos acá en detalle de la Contraloría General de la República, 378 páginas, varias páginas le dedica a lo que fue la gran comilona en pandemia por parte del gobierno y precisamente dentro del Ministerio de Salud, con los medicamentos, con los insumos. Después, cuando hace referencia en otra parte del informe de Contraloría, el tema vacunación y otras cuestiones. Vamos a hablar sobre este tema con la doctora Rosana González, secretaria del Sindicato Nacional de Médicos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a toda la audiencia. Yo decía, después de leer el informe del Contralor, de vuelta es importante un poco refrescar la memoria, ¿verdad? Porque siempre decimos nosotros como somos muy desmemoriados, y ustedes no hace mucho habíamos hablado, creo que contigo y también con el doctor Lilio Irala en la radio, siguen padeciendo los mismos problemas, de siempre en el sector sanitario. Nosotros en realidad pensamos que dentro de toda la crisis, el caos que habíamos tenido durante la pandemia, creímos que algo iba a mejorar porque se iba a aprovechar esa situación como un motivo de que nos dieran visibilidad al sector salud y se dieran cuenta que realmente no teníamos nada, absolutamente nada. Tanto que la pandemia nos toma prácticamente en una situación cero, donde se tuvieron que construir hospitales de contingencia para dar respuesta a los pacientes respiratorios. No así, estuvieron desprotegidos los pacientes crónicos, que hasta ahora nosotros como médicos nos preguntamos dónde acudieron durante todo ese tiempo. Hubo realmente una dificultad total en la coordinación del trabajo para lograr hacer lo más rápido posible
lo que significó pérdidas de vida, inclusive de muchos médicos, porque hasta que nos llegó la vacuna, 71 médicos perdieron la vida. Sí. Y pensamos, como te digo, que esa crisis iba a ser como que la oportunidad para poder salir del problema salud, y no fue. Otra vez se empezaron a hacer como que a apagar incendios, a resolver solamente las problemáticas que se iban presentando, y no se construyeron verdaderos hospitales resolutivos, no se contrataron la cantidad suficiente de profesionales. Incluso hasta ahora no tenemos la lista de los profesionales que fueron contratados. Hablaban de 13.000 personales de salud para salud, y nosotros estamos seguros que más o menos 1.500 son médicos y tal vez el doble de enfermeras, pero el resto, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que entraron dentro del sistema de salud durante la pandemia? Si realmente esos personales se necesitaban, otra vez fueron cupos políticos que utilizaron para llenar los lugares. Está el doctor Lilio Irala también vía Zoom. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Rosana, ahí en el piso, compañera de lucha, y a toda la teleaudiencia, a las órdenes. Bueno, doctor, a esto que estaba hablando la doctora Rosana González, el informe de Contraloría, el otro día charlábamos en la radio y me decías el peor tiempo para el personal de blanco, para los médicos, este periodo electoral, entre paréntesis, con todas las persecuciones, cambios, uno que no está alineado al oficialismo o a una línea política, lo cambian, ¿verdad? Como si estamos hablando de personal que puede cambiarse y rotar así sin ningún problema. Y hemos denunciado y criticado sistemáticamente esta situación, Jorge. Lastimosamente, Salud Pública no ha dejado de ser un botín político, una institución politizada, una institución históricamente utilizado por diferentes actores políticos como un trampolín, como una plataforma política en el cual se incorporan operadores, se incorporan punteros, se incorporan clientes y prebendas. No dejamos de padecer los mismos problemas que padecen otras instituciones públicas. Lastimosamente la institucionalidad absolutamente no se respeta, no hay una promoción a través de las capacidades, no hay un acceso, una permanencia y una promoción del personal de salud seria. Si se presentan planes o programas como para establecer un supuesto escalafón, la absoluta mayoría es abandonada. Se presenta un probable escalafón para el personal médico, por ejemplo, pero beneficia a 3.500 cuando en realidad ya somos prácticamente 10.000 o más al servicio de salud pública. Como ustedes habrán visto, históricamente en IPS también le nombran a una operadora política en un lugar absolutamente técnico como es la regulación de ambulancias. Se producen cambios de directores que hace años estaban haciendo buen trabajo en hospitales porque hoy se convirtió en cupo o en pedido del candidato ya sea de A o B equipo. Entonces, lastimosamente cuando se aceptan también cargos por parte de los colegas, lo aceptan ya con la condición o a sabiendas de que va a depender permanecer allí del humor o de la correntada que venga en cualquier momento o de la malhumorada de alguien, y esto no es sano para una institución o para un servicio tan sensible y sobre todo con tantas necesidades como salud pública. No se ha despegado como cualquier otra institución, salud pública
de esa vorágine y de esa angurria, de esas pretensiones políticas. Y estamos en la situación en la que estamos porque vivimos presos de esa situación. Doctora Rosana, hoy estamos viendo la tapa de un diario, incluso de vuelta, chicaneado el grupo de empresarios que quería hacer el negocio en pandemia, el famoso Clan Ferreira. Y yo me preguntaba esta mañana, mirando un poco, esto fue ya hace 2 años, ¿hay un solo funcionario público preso por esto que fue un escándalo que erosionó a Mazzoleni, que nos complicó tanto, que nos hizo retrasar tanto en lo que tiene que ver con insumos, en abastecimiento para los hospitales, en equipos para ustedes los médicos y después ni qué decir para lo que iba a significar la compra de las famosas vacunas? Nadie se fue preso, ni en el sector público ni en el sector privado. La impunidad total y absoluta en este tema. Nosotros hicimos el seguimiento como sindicato y como gremio médico en esa oportunidad. Incluso nos tocó estar en el aeropuerto cuando llegaron los insumos y fue una vergüenza cuando el abogado Casati había agarrado los equipos de bioseguridad y en el mismo momento en que él quería demostrar que estaba todo bien, se rompieron. O sea, en realidad la calidad que traían también no era la adecuada, que hacía que se retrasara más la repartición de los equipos tan ansiados para los sectores médicos, los sectores de salud y para que estuviéramos protegidos. Y para que sepan, esto no es que cambió mucho. Hoy no están garantizados los equipos de bioseguridad dentro. Evidentemente se le quitó cierta importancia ya, pero por ley todos los hospitales debían de proveer y deben proveer los equipos de bioseguridad para sus personales. Y esto no ocurre, o sea, hasta ahora seguimos comprando. O sea, a lo que voy es que tendríamos que haber mejorado en un 100% en todo, en mejor infraestructura. Hoy sufrimos, ¿qué sufrimos? Tenemos problemáticas todavía de salud en todos los sentidos. Se agudiza ahora con el invierno, otra vez con las subas de los casos de COVID y los problemas respiratorios en niños. ¿Cuántos hospitales pediátricos nosotros tenemos aquí en Asunción? ¿Cuántos? Son pocos y están totalmente mal distribuidos y no coordinan entre ellos. ¿Cómo hacemos la coordinación nosotros los médicos? Por los grupos de WhatsApp, donde preguntamos si existe o no existe lugar para poder derivar o no un paciente. Y a veces desesperados porque vemos la fila de pacientes que están en espera y realmente es angustiante saber que alguien en la lista no pudo aguantar. Entonces nosotros decimos, ¿qué fue lo que mejoró? Los hospitales de contingencia que se construyeron. En vez de crecer o de permanecer o de haber construido más hospitales, estos lugares de contingencia fueron disminuyendo camas, terapias se fueron cerrando. Hasta hace poco tuvimos un problema en Ciudad del Este, donde cuando empieza la pandemia empieza con 8 camas en terapia intensiva. Llegaron hasta 42, pero el mes pasado tenían la dificultad de que el IPS no entraba en un acuerdo con el Ministerio de Salud y 24 camas estaban a la deriva, tanto que los pacientes tendrían que entrar por una orden judicial al IPS. O sea, tan mal estamos que no podemos coordinar que se tenga que entrar por una orden judicial a un servicio tan esencial como una unidad de terapia intensiva o nuevamente derivar otra vez pacientes a la capital o central. Eso tendría que haber mejorado con la cantidad de dinero que se puso o incluso se tuvo que haber dado más dinero, claro. Pero se tuvieron que haber construido hospitales de verdad. Y con relación a los personales, 13.000 contratados, estas personas hasta hoy no tienen una garantía. Siguen siendo personales de contingencia que dependen de un fondo de emergencia donde cada rato están siendo amenazados y están siendo descontratados. Hace poco, hace unas semanas atrás, presidente Ayes, coronel Oviedo, fueron descontratados, pero no solamente 1 o 2, porque a veces tratan de disimular y descontratan pocas personas, pero lo hicieron prácticamente con listado de 20, 25 o 30 personales de salud, donde colocaban luego el listado fulano y su reemplazo. Y nosotros sabemos que por ley no se puede eliminar nomás un puesto y poner la otra persona
porque le podés no contratar, pero es porque el trabajo desapareció y no existe la necesidad. Realmente, históricamente, se necesitan más personal y se tendría que garantizar. No hacer lo que se sigue haciendo hoy es como tenerle a los más vulnerables, que son los del contrato de contingencia, a que o siguen el lineamiento del ministerio, siguen el lineamiento político partidario, o si no, son despedidos. Embarazadas, lactantes, fueron despedidas. O sea, ni respetan esa ley tan importante que es la de la lactancia materna. Fueron despedidas porque no estaban en el lineamiento político partidario. Hay peleas internas, o bien en voz alta decís a qué sector le estás apoyando. Nosotros del gremio médico, desde el gremio de salud, decimos, todos tenemos la libertad de apoyarle a quien sea. Claro. Podemos apoyarle al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Partido Febrerista, verde, azul, amarillo, de colores. Pero por esa razón no te pueden coartar y menos despedir. Pero ¿cómo le llaman ellos? Le llaman no descontrato, porque le buscan también el lado para decir no renovación de contrato. Le ponen un nombre chuchi que jurídicamente no van a estar y le dicen no renovación de contrato. Pero ¿cómo no renovarle el contrato al personal que estuvo en pandemia dentro de los hospitales de contingencia, dentro del área respiratorio, y que tienen más de 2 años de antigüedad, tienen 2 años y medio de antigüedad? Y justo en este momento de elecciones. Y nosotros... Y aparte tampoco la situación sanitaria no es que ha mermado. O sea, pero si siguen habiendo lugares donde tenemos déficit de médicos, claro, déficit de enfermeras, bioquímicos, radiólogos, falta de todo. O sea, en realidad aquí, nosotros muchas veces también del gremio decimos, bueno, tiene que haber un concurso de méritos, aptitudes, para poder contratarle al mejor preparado para la población, para que la población también pueda sentirse. Pero no es suficiente porque le contratás a esa persona, pero le das las condiciones totalmente infrahumanas para poder trabajar. La población siempre le está criticando al personal de salud, que no atendemos como debíamos atender, que lo hacemos rápidamente, que no se hace como en el privado. Ahora yo le pregunto a la gente, ¿cómo atender 60, 100 pacientes en un turno 24 horas donde tenés personales de salud que no duermen, que no descansan, que inclusive en varios lugares ni comida se les da? Bueno, quitemos todo eso, pero por lo menos si nos dieran las condiciones óptimas para trabajar, donde encontrás cantidad suficiente de camas, donde le puedas tirar a tu paciente. Ya le puedes preguntar a Lilio donde en el San Pablo nosotros solíamos ponerle a 3, 4 pacientes en una sola cama, por otra vez la falta de coordinación y falta de respuesta en los hospitales del interior del país. Nosotros lo que queremos es tener medicamentos, infraestructura, tecnología y poder tener la cantidad suficiente de profesionales para poder darle respuesta a la gente. A ver, doctor Lilio Irala, esto que dice la doctora Rosana González, uno se hubiese imaginado que con toda esa plata que se le otorgó con el famoso préstamo, más de 1.600 millones de dólares, lo que se destina fuera del presupuesto anual del Ministerio de Salud, todas estas precariedades que describe la doctora se iban a potenciar, a mejorar, incluso por la situación de crisis que vimos en la pandemia. Eso suponía también que iba a disparar o elevar esto para arriba. Sin embargo, por esto que describís, tal cosa no sucedió, doctor. Yo creo que no hay demasiado que agregar, pero no hace falta ir al interior. No. Apenas aquí en Central no se puede resolver un parto normal, no se puede resolver en el Pané, en Guarambaré o en Villeta. Nos sobrecargan a nosotros los hospitales con mejor capacidad resolutiva, porque aquí apenas a 15 o 20 kilómetros de la capital, de los límites de la capital, no hay capacidad de resolverlo. San Antonio no tiene probablemente un hospital distrital siquiera. Están los eternos arreglos o improvisaciones que nunca terminan. Hoy el hospital de Trinidad está en reparaciones.
la capital del país, inclusive con presentaciones rimbombantes del futuro hospital de Barrio Obrero, en el que Rosana estuvo varios años, ¿verdad? Nunca fue construido, a pesar de que supuestamente tenía ya capital, presupuesto aprobado para ser construido. La capital del país no tiene siquiera un hospital general como la gente. Ahí está el hospital de Barrio Obrero, que es el único hospital general de la capital del país. Después está el hospital del trauma, que absorbe todos los traumas del país. Está el hospital del cáncer, que es el único a nivel país, cuando deberíamos tener por lo menos 5 o 6. O sea, realmente el sistema de salud público está avasallado por necesidades y avasallado y superado ampliamente por la demanda. La oferta es pobrísima. Hace unos días nomás no dejaba de ser titular en casi todos los medios la dificultad para las drogas antineoplásicas, o sea, para el tratamiento de los cánceres, con un solo centro que está absolutamente superado. ¿Cuánto tiempo no se ha proyectado la construcción de un nuevo hospital del cáncer en el sur o en el este o en el norte para descomprimir todo este colapso que se vive aquí a nivel central? Entonces, realmente el sistema de salud sigue en terapia intensiva. Eso creo que hay que admitirlo. Si uno no admite la realidad, no puede actuar en consecuencia. La capacidad resolutiva de los centros hospitalarios periféricos nomás, aquí en la capital, en central y alrededores, capital y alrededores, no fue reforzado suficientemente. Parece que solamente nos concentramos en el COVID, mientras nuestra población sigue embarazándose, sigue reproduciéndose, sigue habiendo problemas oncológicos cada vez más, porque se diagnostica más más a tiempo y necesita tratamiento. Vean que los problemas crónicos también avanzan. No podemos detenernos en el COVID, pero sin embargo nosotros hemos sido testigos de que solamente fueron contingencias y sin garantía y sin proyección a futuro, sin planificación. Tuvimos problemas inclusive en algo tan básico como provisión de vacunas, porque pusimos todos los huevos en una sola canasta. Me habían preguntado también colegas periodistas, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra conclusión a esta altura? Y obviamente, teniendo tantas necesidades como país, nosotros no podíamos haber puesto todas nuestros huevos en una sola canasta, y hoy tenemos que lamentar, creo que alrededor de 17.000, 18.000 muertos, no solamente 70 o más médicos que fallecieron a causa del COVID, sino que prácticamente 17.000 o más compatriotas, algunos dicen 20.000, incluso más, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, y hoy se ve claramente que la vacunación de toda la población ha disminuido drásticamente la mortalidad, la permanencia hospitalaria, el ingreso hospitalario, el ingreso a unidades de terapia intensiva. Hoy, como dijo Rosana, nosotros a través de nuestras llamadas, a través de nuestro teléfono, nos es más fácil remitir a una paciente, conseguirle un lugar al paciente, que estar dependiendo del sistema de referencia y contrarreferencia de los supuestos sistemas de red integrada de salud, que nunca fue una realidad. Es pura autogestión. Neonato, buscar y encontrar un lugar para un neonato en cualquier lugar del país sigue siendo una absoluta odisea y prácticamente un milagro conseguir un lugar. Entonces, realmente hay que ser sinceros, y salud pública no avanzó prácticamente nada, más que una vez más quedó desnudado que sí somos muy buenos en robo, en estafa, en enriquecer a un grupo. Yo no veo que los casos estos tan desnudos de robo en pandemia hayan fructificado en condena, o en por lo menos que alguien haya devuelto algo de lo que robó o intentó robar. Uno escucha con total descaro, desparpajo, a diputados desnudando los negociados con
alimentos para nuestros niños a nivel país, que necesitan, están desnutridos, malnutridos, mal alimentados, yendo a la escuela con hambre, y mira a todos lados y ni un imputado, o sea, que se abrió alguna carpeta fiscal, nada. Nosotros en el medio de la vorágine, entregados a nuestra suerte en la mayoría de los casos, colegas que tienen que viajar 400, 800 kilómetros para cumplir con sus funciones y lastimosamente no tenemos el cupo de combustible o el cupo viático para cubrir esas básicas necesidades, ¿verdad? Y con salarios paupérrimos congelados hace prácticamente 10 años o más, 11 años ya a punto de cerrar. Esas son nuestras realidades. A ver, doctor, yo no quiero politizar esto ni mucho menos, pero digo nomás ahora que estamos en periodo electoral, ¿verdad? Tener cuidado nomás, porque hay proyectos políticos que están reivindicando este modelo que está describiendo Livio Irala, este modelo del robo, este modelo del fracaso, este modelo de las promesas incumplidas que dijiste, el tema laboral, por ejemplo, que le dijeron que eso se iba a respetar, no se hizo absolutamente nada. No, peor que eso, yo te digo, y vamos a hablar de la parte hoy, para que sepa toda la población, nosotros nos estamos organizando, no solamente como Sindicato Nacional de Médicos, sino que como una intersectorial con todos los sindicatos, asociaciones y sectores de los diferentes hospitales y servicios del país, donde ya somos más de 50 sindicatos y gremios, donde vamos a pelear una mejora salarial. La gente se va a preguntar y va a decir, ahí vienen otra vez los médicos. No somos solamente los médicos, vamos a hacer todo el personal de salud, pero porque realmente no tenemos, así como dijo Lilio, un reajuste, no un aumento salarial, sino que no tenemos un reajuste del 2012. ¿Y qué hace a veces? No a veces, sino que ¿qué hace el gobierno? Quiere hacerle creer a la población que a nosotros nos dan, año tras año, nos dan algo. El año pasado peleamos la igualdad de la carga horaria de todos los médicos del país. Hasta ahora se le dieron algunos hospitales, pero no es una realidad y siguen habiendo diferencias, siguen habiendo médicos haciendo el doble que otros y cobrando el mismo sueldo. No se corrigió. Habían prometido pagar una compensación de 1,5 millones por 12 horas de guardia, que no es ni salario mínimo, a partir de enero, y tampoco no lo hicieron. O sea, le están debiendo a cada médico por 1,5 millones de guaraníes por mes, hasta la fecha más de 10 millones de guaraníes, y no dan ninguna sola respuesta de cuándo lo van a hacer, ya ni responden. Habla un préstamo del VIP que se tiene que aprobar y que hay que esperar. En realidad nosotros, así como toda la población, también necesitamos derechos laborales. Existen personas, existen colegas que tienen que viajar 600 kilómetros, pagar combustible y están gastando 2 millones de guaraníes en el traslado. Incluso ahora se están yendo en transporte público, pero tampoco les alcanza. O sea, prácticamente la lucha que vamos a tener ahora es por sobrevivir, no va a ser por otra cosa, y la población tiene que entender. Nosotros entendemos y vivimos realmente lo que la población siente todos los días, vivimos la falta de cama, vivimos la falta de medicamentos, porque los medicamentos también es otro tema que se puede abarcar todo un programa, de que es intermitente. En algunos momentos faltan 6 meses, después la población empieza a decir qué es lo que pasa, aparecen los medicamentos. Es como una regulación para que no explote como había explotado durante la pandemia. La escasez. La escasez. Pero, realmente doctora, existe una escasez. Le quiero liberar a Livio Irala, le agradezco porque sé que está con responsabilidad. Te agradezco, doctor, por tu gentileza de atendernos. Vamos a seguir hablando, denunciando sobre este tema. Gracias por tu tiempo, muy amable. Hasta cualquier momento, Jorge, éxito en tus labores y sigo con mi guardia porque estamos con procedimiento. Sí, gracias a ustedes. Gracias, y hasta doctor. Cualquier momento. Gracias, muy amable el doctor Livio Irala, también del Sindicato Nacional de Médicos, trabajando el doctor. Y te estaba contando de que realmente lo sentimos también nosotros. Nosotros tenemos colegas que atraviesan también las mismas patologías que atraviesa la población. Somos igual de personas, igual de población, igual de paraguayos, que no tenemos tampoco un seguro de salud que nos pagan, y también entramos dentro del mismo sistema y sufrimos las mismas dolencias. Existen colegas que
también tienen que recaudar dinero por medio de algún, no sé, una pollada, recaudar dinero de alguna forma, hacer una cena, hacer algo para poder juntar dinero, para poder pagar estudios, que si vos le pedís a la población, ¿cómo miércoles va a poder pagar? En el caso del cáncer, empezás a hacer la anatomía patológica, que sí se está haciendo ahora en Paraguay, pero después pedís un estudio, una inmunohistoquímica y cuesta 1.900.000 guaraníes. Sí. ¿Cómo miércoles le pedís a la población 1.900.000 guaraníes para un estudio que es sumamente importante? Y eso sin hablar de que posteriormente depende eso, el tratamiento que le van a dar para su patología. Y nosotros también padecemos de eso y también tenemos que recaudar dinero para poder ayudarnos entre nosotros. Si a mí me pasa, a mí también van a tener que juntar dinero. Y entendemos cuál es la situación de la población y lo que hace falta hoy es que realmente se priorice, porque la respuesta siempre es la siguiente: no hay plata, nunca hay dinero ni para mejorar las condiciones de infraestructura, ni para tecnología, ni para medicamentos. No hay dinero para mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales que trabajamos en salud tampoco, pero tiene que haber. Si es que queremos realmente una atención de calidad, porque el que pasa esa situación, el que está pasando hoy esta situación, es el que entiende. Muchos no pasaron y es como que ven como algo lejano, algo que no le va a suceder. Pero cuando necesita y se encuentra con esa cruda realidad, que no tiene dinero como para pagar, o como hacen muchos de los que están gobernándonos, que salen nomás afuera, total, nosotros le pagamos todo el tratamiento y nos sienten. Ojalá que en algún momento exista una ley que diga que todos ellos están obligados a utilizar los servicios públicos, y ese día la Cámara de Diputados, senadores, el Ejecutivo se van a reunir y van a redireccionar todo el dinero que está siendo tirado en combustibles, en bocaditos, en pagar viajes para senadores que se pasean por los Estados Unidos o por Europa, y se redirecciona ese dinero y se invierte realmente en salud. Rosana González, doctora, gracias por su tiempo. Vamos a seguir hablando sobre gracias el tema. A ustedes Lastimosamente, por el espacio. estos temas, esta descripción que estás haciendo, hace rato yo no leo en los medios de prensa. Hace rato la salud parece que pasó a segundo plano. Hoy estamos en la politiquería, estamos con el avión iraní, estamos con la comisión Garrote, estamos distraídos en otras cuestiones. Les invito estos a que temas vayan a los hospitales, sí. No cambió nada. No cambió nada. En realidad se tiene que ver esa realidad y tiene que cambiar, y no queremos escuchar falsas promesas otra vez de que sí se va a mejorar. Nosotros realmente queremos ver un cambio, y la gente que está en su casa tiene que hacer que eso suceda y no creer más en las mismas personas que siempre están mintiendo año tras año, y realmente no tenemos una realidad diferente. Gracias, doctora, por su tiempo. Mientras esto describe la doctora Rosana González, del Sindicato Nacional de Médicos, a la vuelta de la pausa, un grupo de privilegiados que no sintió la crisis en la pandemia, que le va muy bien, por cierto, que es el entorno del presidente de la República, su familia. A la vuelta de la pausa vamos a revelar un contrato, atendé, doctora, millonario, que firma primero un convenio el Ministerio de Salud con una institución pública para que esto se resuelva o se atienda a través de un sistema de call center para la pandemia, con una empresa privada sin licitación, de manera directa para el concuñado del presidente de la República, por una cifra millonaria. El documento que nosotros tenemos habla de 5.800 millones de guaraníes. Se firma ese contrato, 3 días después se le da un anticipo a la empresa del concuñado del presidente de la República, como anticipo de 3.200 millones de guaraníes. ¿Para qué? Para el servicio call center. Y nos dicen desde estas instituciones de que este convenio de salud con esta institución, que enseguida a la vuelta de la pausa vamos a revelar, sigue vigente. ¿Qué significa eso?
que esta empresa del concuñado del presidente de la República sigue cobrando. Y mientras tanto acaban de escuchar ustedes las precariedades que hoy padecemos en el sistema sanitario. A la vuelta de la pausa ya venimos. Tab P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo, similar a la de una laptop, gracias al teclado incorporado que posee y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes. E incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo Tab P11, upgrade a primera clase. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndolo contra los depósitos que reducen el rendimiento. Sentite insuperable cargando Shell V-Power, co-creado y recomendado por Scuderia Ferrari, y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa. Vamos a mostrar el informe. Acá tenemos toda la documentación, está el contrato de suministro, está el anexo, está la propuesta de servicios y todos los detalles de esta empresa vinculada al concuñado del presidente de la República, que obtuvo un contrato millonario en plena pandemia sin ninguna licitación. El contrato millonario a favor de la empresa vinculada al concuñado del presidente Mario Abdo Benítez en este informe. Contrato millonario a favor de empresa vinculada al concuñado de Marito. En pleno auge de la pandemia en Paraguay, Copaco suscribió un acuerdo específico con el Ministerio de Salud Pública para la prestación del servicio del Contact Center. Como Copaco está sujeta a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, utilizó su empresa telefónica Vox para subcontratar sin licitación los servicios de una firma tecnológica que está representada por el músico Flavio Quique Santander, quien es concuñado del presidente Mario Abdo Benítez. El 5 de febrero del 2020, cuando el país estaba expectante ante el inminente ingreso del COVID a nuestro territorio, fue acordado un convenio de cooperación interinstitucional entre Copaco y el Ministerio de Salud. Luego, un acuerdo de cooperación fue firmado el 6 de octubre del 2020 por el presidente de Copaco, Santevallese, y el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, con el fin de implementar por 8 meses un servicio de contact center para el Ministerio de Salud que requería del rastreo de personas o contactos que hayan estado expuestos al virus del COVID-19. De acuerdo al convenio, Copaco iba a proveer soporte técnico de hardware y software de sus equipos para evitar que Salud Pública tenga que comprar la licencia de algún fabricante. El contrato fue por un monto aproximado de 5.852.600.000 guaraníes, de los cuales el Ministerio de Salud tuvo que dar un anticipo de 3.239.376.300. Este contrato fue abierto y se pagó por servicio utilizado, del cual se desprende que el servicio del call center incluyó 100 posiciones, cuyo costo unitario era de 7.315.200 guaraníes,
dando una suma de 731.500.200 guaraníes, monto que al multiplicarlo por los 8 meses da el total de 5.852.600.000 guaraníes. En sus cláusulas se estableció que los coordinadores iban a ser el gerente comercial de Copaco, Hernán Franco, y las direcciones de tecnología y de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud. Además, previó la expresa confidencialidad de este acuerdo, ya sea antes, durante o después de la ejecución del mismo. Por otro lado, llamativamente, meses antes de ese acuerdo entre Copaco y Salud, la empresa Vox firmó un contrato directo sin licitación con la empresa Viscom Sociedad Anónima. Fue el 26 de marzo del 2020, a inicios de la cuarentena sanitaria, que el presidente de Copaco, Sante Vallese, representando a Hola Paraguay Sociedad Anónima Vox, firmó un contrato con la empresa Viscom S.A. del músico colombiano Flavio Quique Santander para el suministro de soluciones tecnológicas de la marca Simplify, tales como servicios en la nube, call center, plataforma, entre otros. Quien aparece como representante de la empresa subcontratada por el Estado paraguayo es nada más y nada menos que pariente del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pues está casado con Adriana López Moreira, hermana de su esposa Silvana. El contrato entre Copaco, a través de Vox, y el productor musical cercano a la familia presidencial también fue abierto en cuanto a los montos a pagarse por el servicio. En un anexo del acuerdo se fijaron los precios sujetos a variación dependiendo del uso. En una de sus cláusulas, el acuerdo con el concuñado de Marito establece que el contrato tendrá una duración inicial de 5 años renovables y en otra prevé la confidencialidad de lo pactado bajo el riesgo de que si se publicara se podrían adoptar acciones civiles y penales. Jugada ilegal de Copaco. La Telefónica Estatal Copaco no puede contratar de forma directa a las empresas porque está sujeta a la Ley de Contrataciones Públicas. Por ello, no vio mejor forma de burlar los controles al utilizar su empresa de telecomunicaciones Vox para subcontratar a la firma privada Viscom. Sin embargo, de igual manera, Copaco y Vox violaron la Ley de Contrataciones al ignorar una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que establece que las contrataciones realizadas por Copaco, Sociedad Anónima con Hola Paraguay, Sociedad Anónima Vox, deben realizarse conforme a los términos de la Ley 2051/2003, es decir, a través de un llamado licitatorio y no así por contrato directo. Lo llamativo de la tercerización a favor del concuñado de Marito es que Copaco tiene experiencia en la provisión del mismo servicio de contact center a otros entes públicos como la UNA, ANDE, Hacienda e IPS, y no necesitó subcontratar a otra empresa para que preste el servicio en cuestión. Por ende, uno pensaría que no necesitaba firmar un contrato en plena pandemia con una empresa representada por el concuñado del presidente de la República. Esta no fue la primera vez, ni al parecer será la última, que el músico Quique Santander realice negocios con el Estado. Vale recordar que en el 2019 encabezó una delegación de empresarios venezolanos residentes en Estados Unidos que se reunió con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vins, a quien expresaron su interés de invertir en Paraguay en el área de la minería. Además, recientemente Santander estuvo en el stand de Copaco en la Expo de Mariano Roque Alonso, donde fueron presentadas soluciones tecnológicas al público visitante, según informaron a través de sus redes sociales. Acá tenemos toda la documentación de esto que acabamos de mostrar. Acá está el contrato de suministro de soluciones tecnológicas que firma el presidente actual de Copaco, Sante Vallese, y la firma contratada, que es Viscom. Y acá está la firma de Flavio Enrique Quique Santander y Sante Erico Pedro Vallese Berdolini. Acá está. Lo que tenemos ahora, y toda la documentación que obra en nuestro poder, en plena pandemia, el regalito que le da el presidente de la República a su concuñado, Quique Santander, conocido músico colombiano, que está casado con la hermana de la primera dama, con Adriana, la hermana de Silvana López Moreira. ¿Y cómo hacen esta ecuación? A ver, creo que se entendió bastante bien en el informe, ¿verdad?
el Ministerio de Salud necesitaba contratar un servicio de call center. Habla con Copaco, porque ya este servicio Copaco había ofrecido a través de la propia institución Copaco a otras instituciones, la ANDE, por ejemplo. Pero quisieron ver la manera de hacer negocio y darle el negocio al concuñado del presidente. No querían hacer una licitación. Entonces alguien del entorno del presidente de la República se aviva y dice, pero ¿por qué vamos a hacer licitación? Si hacemos licitación con Copaco, estamos sujetos a la ley 2051. ¿Por qué no utilizamos la telefónica que tiene Copaco, que es Vox? Entonces se hace una contratación directa, porque Vox, no sé por qué razón, entre paréntesis, es una larga explicación, que estas figuras, estas sociedades anónimas por cierto, que se crearon con la famosa historia que había encabezado Juan Ernesto Villamayor de la reforma del Estado, crean una especie de híbrido con SAP, Copaco y compañía. Bueno, Copaco tiene Vox y Vox, no sé por qué razón no está sujeta a la ley 2051, contrataciones públicas, hace un contrato directo. Contrato directo para darle a la empresa, que es esta empresa de nombre Viscon S.A., reitero, representada por Quique Santander, el concuñado de Marito. Y acá hay una cuestión muy particular. Detalles de esto van a leer mañana en el diario La Nación, detalles de los documentos, mañana en el diario La Nación, ahora ya está en el portal digital, está en La Nación, está en hoy.com.py también. Hay una cuestión que nosotros hablamos con nuestra fuente, tenemos toda la documentación, pero hay una parte que no tenemos. Por eso cuando hacemos el número, el cálculo de cuánta plata se llevó el concuñado del presidente de la República, haciendo este cálculo aparece este monto de 5.800 millones de guaraníes, casi $1 millón. Pero en una parte del convenio que firma el Ministerio de Salud con Copaco, y después Copaco a través de Vox le contrata a la empresa de Quique Santander, habla de cláusulas de confidencialidad. Y el cálculo que nosotros hacemos de 5.800 millones es basado en 8 meses de proveer este servicio. Pero acá se habla de un acuerdo de 5 años. Nuestra fuente, que está en una de estas instituciones, no voy a decir en cuál, puede estar en el Ministerio de Salud o puede estar en Copaco, o puede estar en Vox. Nos dicen que hay un acuerdo que está guardado bajo 7 llaves, entre paréntesis. Y podemos incluso quedarnos cortos, porque la plata que ya cobró la empresa del concuñado del presidente es 5.800 millones. Contrato directo, en plena pandemia. El monto puede ser mayor, puede ser más, superior. Y a lo mejor nos quedamos cortos con los 5.800 millones. Y lo que mencionaba acá, aprovecharon, como la Telefónica Estatal no puede contratar de forma directa, porque está sujeta a la 2051 de contrataciones públicas, recurren entonces, para burlar los controles, utilizan la empresa de telecomunicaciones Vox para subcontratar a la firma privada Viscon S.A., propiedad de Flavio Enrique Quique Santander, el concuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Y qué es lo que, además de la contundencia de esta documentación, porque todo esto está, reitero, ¿me puede mostrar, Jorge Belio? Todo esto está acá documentado, mostramos el contrato, se ve, ¿verdad? Tenemos el contrato de Copaco con Vox, acá está la firma de Quique, mostramos recién, pero muestro otra vez la firma de Quique Santander, acá tenemos los anexos, voy a mostrar toda la documentación que tenemos, ¿verdad? Acá está la propuesta de servicios, acá tenemos el precio de las instalaciones, la lista de precios de la contratante, acá el módulo del servicio que se presenta, está todo acá. Pero hay una parte de este convenio que, reitero, nos dicen nuestra fuente que está guardado, no sabemos si en el Ministerio de Salud, si está en Copaco, está en Vox, guardado bajo 7 llaves, donde el monto de este negociado para el concuñado del presidente supera los 5.800 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que nos confirma todo esto?
que en plena pandemia, cuando los paraguayos estábamos preocupados por conseguir atracurio, por viajar algunos que tuvimos el privilegio de viajar para vacunarnos en el exterior porque no llegaban las vacunas acá, cuando estábamos denunciando los escándalos de corrupción del clan Ferreira, que este gobierno de Mario Abdo Benítez y sus amigos robaron en pandemia, acá está la otra muestra. Porque si esto se quería hacer de manera transparente, iban a hacer una licitación, que se presenten todas las empresas en condiciones de proveer este servicio, sin embargo no lo hicieron. En plena pandemia burlaron los controles y le entregan a través de Vox un contrato directo a la empresa del concuñado del presidente de la República, Flavio Enrique Quique Santander, este hombre, este ciudadano colombiano, músico casado con el hermano de la primera dama, Silvana López Moreira. Y nosotros hemos mostrado acá en la Caja Negra varios casos, en plena pandemia, perdón que insista con esto, porque los paraguayos estábamos en la desesperación, llorando a nuestros muertos, buscando espacios en los hospitales públicos, rogando por medicamentos y rogando por las vacunas. Mientras los paraguayos hacíamos eso, Marito y sus amigos y su familia haciendo negocios a costa del pueblo, a costa del Estado. Y acá está la muestra. Mostramos el otro día, en plena pandemia, que hace el presidente, remodela su casa que tiene allí en la Quinta Bo. No solamente cambiaron el techo, hicieron todo el mobiliario que trajeron de Europa, se compraron departamentos en Punta del Este, se compraron casas en una isla en Miami, y los paraguayos seguíamos llorando a nuestros muertos. Por eso hay que insistir con esto, y nosotros vamos a seguir denunciando, porque hoy hay una prensa anestesiada. Hoy hay una prensa que no dice absolutamente nada de esto, porque liga también contratos, licitación, no sé si licitación, una entrega de 2.500 millones de guaraníes para la transmisión, televisación de los Juegos Odesur, el grupo Sucolillo, ABC Color. Hoy en esa prensa, hoy considerada oficialista, no leemos nada de esto. Hoy en esa prensa, al igual que el grupo Bierzi, no leemos los problemas que acaban de mencionar los médicos en el sistema sanitario. Estos dos dirigentes de los gremios de médicos, las miserias que hoy están viviendo, padeciendo los hospitales públicos, no solamente los médicos, la gente, el pueblo, a pesar de toda esa plata que se les aprobó, que se les hace un cheque en blanco y se le entrega al gobierno, a pesar de todo eso, nada ha cambiado en el sistema sanitario. Pero nada de eso hoy se lee en la prensa oficialista. Pero sí vamos a leer en la prensa oficialista el avión iraní, la comisión Garrote, la comisión bicameral, todo el tiempo hace 2 meses insistiendo con esto. Mientras tanto, este es uno de los gobiernos más corruptos en la era democrática que ha robado en plena pandemia. No me voy a cansar de repetir, cuando los paraguayos llorábamos a nuestros muertos. Estos tipos hacían contratos a medida para beneficiar a sus amigos, para beneficiar a sus parientes, y la gente se moría. Hacemos una pausa y venimos enseguida. Gobierno cómplice de esquema narco. Empresarios ofrecieron solución para compra de escáneres y fueron ignorados.
Al inicio del periodo presidencial de Mario Abdo, un grupo de empresarios ofreció la posibilidad de adquirir escáneres móviles para las aduanas. La propuesta incluía la posibilidad de financiamiento con un banco extranjero. El planteamiento fue completamente ignorado por las autoridades paraguayas. En los últimos años, han caído cerca de 18 toneladas de cocaína en puertos europeos procedentes de Paraguay y camufladas en productos legales. La actitud cómplice del gobierno de Abdo queda al descubierto y hoy la industria nacional paga las consecuencias. En bolsas de carbón, en latas de pintura, azúcar y hasta en bolsas de arroz, las bandas criminales del narcotráfico camuflan sus sustancias ilícitas y quitan provecho de los casi nulos controles establecidos para el tránsito de productos de diversos rubros. El hallazgo de la semana pasada de más de 5 toneladas de cocaína provenientes de Paraguay en un contenedor de arroz en el puerto de Amberes, Bélgica, puso nuevamente de relieve la imperiosa necesidad de implementar tecnología para evitar que sustancias ilícitas sean enviadas al extranjero en los contenedores simulando ser productos lícitos. En la industria paraguaya existe mucho temor ante la posibilidad de perder mercados internacionales, los cuales fueron conquistados por las empresas formales que se esmeraron mucho para posicionarse frente a los demás competidores extranjeros. La Cámara Paraguaya de Arroz niega vínculos y denuncia que sus productos y sus rutas son utilizados por la mafia. Añade que el producto de exportación está siendo utilizado por la mafia internacional y personas malintencionadas, totalmente ajenas al negocio arrocero, como un medio para el comercio internacional de estupefacientes, aprovechando las rutas habituales que utilizan los exportadores. El gremio de los arroceros abogó por dotar de mayor tecnología a los puertos para evitar perjudicar la marca país con la práctica instalada por los contaminadores de las cargas. La Caparrós agrupa a 14 empresas industriales y en los últimos 5 años el arroz paraguayo llegó a 61 países. Nulo control. Nuestro país registra un movimiento de 90.000 contenedores al año entre importación e exportación, pero la capacidad de la Dirección Nacional de Aduanas de escanear estas cargas solo llega al 5%, es decir, unos 4.500 contenedores. Los equipos tecnológicos de la institución tienen más de 13 años de uso y al estar prácticamente obsoletos, representan un gigantesco gasto de mantenimiento. La Dirección Nacional de Aduanas prevé la apertura de ofertas para la compra de 2 escáneres móviles que servirán para los controles que la entidad tiene a su cargo. La licitación anterior fue cancelada. Con fondos propios de la aduana, serán adquiridos 2 escáneres móviles mediante un proceso de licitación publicado en la página de la Dirección de Contrataciones Públicas. El gran esfuerzo de la industria paraguaya puede derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos y el gobierno tiene la obligación de proteger los mercados internacionales conquistados. Es hora de cambiar el rostro del país y poner fin a la desidia y a la complicidad. TAP P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo, similar a la de una laptop, gracias al teclado ultra delgado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes. E incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún momento o apuntar la lista de supermercado. Lenovo Tab P11, Update a primera clase. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario en celulares. Además, triplicás tus chances de ganar 1.000 millones en premios. Cada viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. Y en el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Celular Samsung A23. Precio normal 18 cuotas de 296.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes.
Farmacia Vicente Scabone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Scabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Veíamos recién el informe, esto que tiene que ver con, nosotros decíamos, el gobierno cómplice del esquema narco. Empresarios ofrecieron la solución al presidente de la República, pero sin embargo fueron ninguneados. Tenemos una cronología de hechos que podemos mostrar ahora, como los narcos. Cargamento de cocaína, 30 de marzo se realiza la carga en el puerto Cacupemí de Asunción. Estamos hablando del último caso. El 2 de abril la carga se descarga en Cacupemí de Pilar. El 5 de abril finalmente salen 4 contenedores rumbo a Montevideo. El 5 de mayo llegó a Uruguay, donde hizo un transbordo de los 4 contenedores. Uno tenía los 5.170 kilos de cocaína. Posteriormente salió el 11 de mayo con destino a Amberes, Bélgica. Aduana avisa a Bélgica que la carga iba con reporte sospechoso. El 12 de mayo cae la carga en Bélgica. El 12 de junio la carga arribó al país europeo. Y el 16 de junio la aduana comunica oficialmente a la Fiscalía. Esta es una cronología del último cargamento, valuado en 250 millones de euros. 250 millones de euros. Y lo que nosotros decíamos cuando hablábamos con Julio Fernández, el director nacional de aduanas, le preguntamos por qué no avisaron si ustedes supuestamente detectaron acá. ¿Por qué no agarramos acá la carga? Él nos explica que querían cerrar el círculo para poder dar con toda la organización. Bueno, hasta ahora tal cosa no pasó. Uno supone que en Bélgica los investigadores están detrás de, y suponemos que cerraron todo el caso, de quiénes fueron los importadores, el despachante, para quién iba la carga, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el propio director nacional de aduanas reconoce que necesitamos los famosos escáneres, 14 necesitamos. Ahora vamos a comprar 3. No alcanza, no sirve. Porque si tenemos 3 escáneres de los modernos, ¿no?, los obsoletos que tenemos, que se compró en la época ya de Margarita Díaz de Vivar, la época de Nicanor, cuando Margarita estaba como directora de aduanas, que el mantenimiento, entre paréntesis, de esos escáneres cuesta una fortuna. Conviene más comprar los famosos escáneres. Pero sale una fortuna los escáneres. Estos empresarios se fueron, le llevaron la solución al presidente de la República. Presidente, acá está la solución. Nosotros podemos venderte los escáneres y acá está el plan de financiación, porque en ese momento decían que no había plata. Pero estos empresarios le llevaron el plan de financiación a través de un organismo financiero internacional para la financiación de estos equipos. Y el presidente ignoró. Y ustedes no se imaginan cómo esto perjudica al Paraguay, perjudica la imagen país. Aparece Paraguay como el país centro de la ruta del narcotráfico, porque acá nosotros no producimos cocaína. Se supone que eso viene en aeronaves. El otro día un colega hacía un cálculo, le escuchaba a Benjamín Livieres decir, mínimo necesitamos para 5 toneladas de cocaína, por lo menos 20 aeronaves que lleguen a territorio paraguayo, bajen la cocaína, lleven a un depósito y después contaminan la carga que van los contenedores. Y contaminan carga de productos paraguayos que tienen sello Industria Paraguaya. Y el otro día hablamos con Ignacio Geiseke, él es vicepresidente de la Cámara de Arroceros del Paraguay, y nos expresaba su profunda indignación, preocupación, porque lo que les costó a esas empresas conquistar mercados a nivel internacional, hoy están preocupados.
Preocupados porque preocupados por perder ese mercado internacional, porque aparece cargamento de arroz que viene de Paraguay, el antecedente de que ahí encontraron 5 toneladas de cocaína, directamente pasan al Canal Rojo, eso aumenta el costo para el importador y eso hace que el producto paraguayo deje de ser competitivo y se puede perder mercados internacionales. Imagen país, industria nacional, empleo, esto no le importó al presidente de la República. Por eso nosotros dijimos el otro día, desidia o complicidad. Hoy yo me animo a decir complicidad, porque los empresarios que hablé con uno de ellos me dijo, nosotros le llevamos la solución al presidente. Le llevaban la propuesta de vender los escáneres y le llevaban de dónde sacar la plata. Y el presidente ninguneó, ignoró. ¿Por qué hizo eso el presidente? Porque es cómplice. Porque el volumen de dinero que mueve el narcotráfico, la carga de Bélgica, 5 toneladas, 250 millones de euros. Podemos decir que de ahí chorrea la plata para financiar las campañas políticas. De ahí chorrea la plata para impedir que se compren los escáneres. De ahí chorrea la plata para comprar departamentos en Punta del Este, en Miami, etcétera, etcétera. Última pausa, venimos enseguida. Bueno, no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Acá me dice un diputado, hace 2 meses ya este diputado, mañana a lo mejor le llamamos en Radio 1 a la mañana, Cintia Arza. Hace 2 meses le hicieron un pedido de informe al presidente de Copaco, a Sante Vallese, uno acerca de este contrato que acabamos de mostrar hoy, que tiene que ver con el concuñado del presidente Mario Abdo Benítez. No responde, por la ley de transparencia tiene 15 días para responder. Vamos a seguir con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.